Hola, esto es La Mágica Historia. Continuando, ¿cierto? Con el ciclo este raro de esta historia rara del hombre. Pero primero quiero recomendar, ¿cierto? Los videos de un caballero que se me había olvidado decir de nombrarlo. Klaus Dona. Ahí gracias a un comentario que me dejó Mauro me acordé. Este caballero tiene una historia bien especial. Resulta que él es austriaco, parece. Bueno, el tema es que él es escritor y aficionado a la arqueología. Y finalmente en un momento llegó a tener un cargo público, como asesor cultural o promotor cultural, no sé qué tipo de cargo, pero ya era un cargo de mediana importancia, ¿cierto? Y de gobierno. Así que este caballero aprovechó su cargo, ¿cierto? Como lo haría cualquier persona interesada en estas cosas, y presentó una propuesta a los museos, ¿cierto? De su país, para que él quería hacer una exposición, ¿cierto? Y él envió mensaje a los museos si es que tenían material que fuera piezas que fueran inclasificables, o sea, que fueran piezas que no de origen desconocido culturalmente, y sobre todo en el periodo de tiempo que no se hayan podido datar. O tuvieran alguna anomalía, qué sé yo. El tema es que le respondieron los museos de buena forma y le decían que sí, que tenían piezas, que tenían muchas piezas, que tenían las bodegas llenas de cosas que no habían podido clasificar. Así que estaba buena la idea y todos los museos respondieron que sí, pues que le iban a aportar con lo suyo. Pasó el tiempo, llegó el tiempo, ya se estaba acercando el tiempo de armar la exposición y no le llegaba nada. Entonces este caballero empezó nuevamente a insistir, ¿cierto? A pedir una explicación, y ahora las respuestas que le llegaban de los museos eran totalmente distintas a lo anterior. O sea, no, así como, ¿de qué está hablando? No sabemos de qué está hablando usted. Y cuento corto, llegó se cumplió el plazo que él tenía para levantar su exposición, y le llegó una pieza. Un museo le mandó una pieza, así un jarrón floreado, así de centro de mesa. Obviamente esto lo desmotivó a este caballero, pero bueno, a veces en la vida, ¿cierto? Una cosa lleva a la otra, y alguien lo llamó. Como se corrió la voz de que este caballero quería hacer una exposición, digamos, con cosas raras, extrañas de la arqueología, y lo llamó un caballero diciendo de que él conocía a otra persona que tenía una colección, más o menos, y que le podía interesar, en que se reunieran. Cuento corto, él se reunió con esta persona, y esta persona le llevó de muestra, le llevó una pieza, ¿cierto? Una figurilla con aspecto medio humano. Pero este caballero miró lo que le llevaron y se largó a reír, pues, o sea, porque a todas luces la figurilla que le habían llevado era falsa, ¿no? Porque era demasiado perfecta, porque además el dueño decía que él pensaba que esa figurilla tenía algo así como 17.000 años. Entonces no cuadraba con nada, o sea, obviamente habían estafado al pobre tipo, ¿cierto? Y el asunto de la figura no tenía, por ejemplo, no tenía pátina, esta como cubierta, como de mugre, que se presenta en la cerámica o en las figurillas de mucho tiempo, de cientos o de miles de años. Entonces ya él recibió la pieza para examinarla y todo, así como ya, pero sí, como de buena manera nomás, de buena crianza. Y le hizo los exámenes correspondientes al asunto, y era una figurilla real, no era un engaño.
Y este caballero quedó asombrado y fue de nuevo, quiso ver la exposición, la colección completa, perdón, y resulta que el dueño de la colección se la donó. Y al mismo tiempo lo contactó con otra persona, otro privado que tenía una colección también interesante. Cuento corto, así se fue armando él de un montón de piezas y ahora tiene una colección, el tipo tiene una colección increíble de rarezas de la arqueología, ¿cierto? Que obviamente no a pesar de que él somete todas las cosas a pruebas, digamos, de laboratorio y todo lo como corresponde, jamás su trabajo ha sido reconocido. Si ustedes buscan Wikipedia Klaus Dona, lo asocian con grupos incluso esotéricos y nada más alejado de la realidad. Si usted ve videos después de este caballero, se va a dar cuenta que es una persona se nota que no anda buscando fama ni nada por el estilo. Aparte que los videos que hay de sus conferencias, digamos, son súper entretenidos porque si él, por ejemplo, habla de gigantes, él habla, que si yo pone un par de diapositivas, habla de los gigantes y después coloca el cráneo del gigante encima de la mesa, o sea, o el fémur, no sé, pero él anda con por lo menos con piezas para mostrar. Y tiene un trabajo muy interesante que habla de esta civilización mundial, ¿cierto? Y que es mucho más antigua, ¿cierto? El doble de antigua de lo que la arqueología admite cuando se comenzó a hablar ya de una civilización. Lo que indica, ¿cierto?, que no puede haber sido una civilización humana, algo tan avanzado, ¿cierto? Y al mismo tiempo avanzado y retrasado al mismo tiempo. O sea, eso nos indica una mezcla, esa mixtura entre estos seres intermedios, ¿cierto? Y compartido con el ser humano. El ser humano se la ha arreglado un poco también al parecer para copiar algunas cosas que hacían estos otros tipos. En fin, eso es tema ya para que lo vea otra gente, pero en fin. Klaus Dona, si le interesa el tema, búsquelo en YouTube, hay hartos videos de él, son todos entretenidos si es que le interesa este tipo de material. Sigamos. Decíamos entonces que hace 13.000 años atrás se presentó el cataclismo, ¿cierto?, sobre la Tierra. La arqueología dice que fue en forma paulatina, ¿cierto?, desde 18.000 años hasta unos 10.000 años, qué sé yo. Pero veíamos también de que mirando simplemente el Google Maps, uno se puede dar cuenta de algunas cosas que dan muestra de que este cataclismo fue violento y no paulatino. Bueno, después de esto, ¿cierto? Esta civilización mundial perdió su centro, ¿cierto? Sus centros más importantes quedaron debajo del agua y la población que logró evacuar emigró hacia las ciudades satélites que habían en los 5 continentes. Prueba de este tema es la esfinge de Egipto, ¿cierto? Que está alineada, ¿cierto?, con la constelación de Leo. Por lo tanto nos habla ahí de que fue este nuevo comenzar, ¿cierto? Este renacimiento habría empezado, ¿cierto?, en la era de Leo y habrían dejado esa marca, ese registro como recordatorio de en qué momento esta civilización mezclada comenzó nuevamente después del cataclismo. Ahora sí, perdón, me embolé un poquito. El otro rasgo de este periodo, decíamos de que la astronomía era muy importante en esta civilización, ¿cierto? Y al parecer quisieron replicar
sus observatorios astronómicos, perdón, en los distintos lugares donde se asentaron los sobrevivientes de la catástrofe. Estamos hablando, ¿cierto?, de que están los sobrevivientes de esta civilización mezclada, ¿cierto? Pero al mismo tiempo ya estamos hablando de lo que la arqueología nos nombra como, nos vende, ¿cierto?, como el neolítico. Entonces, al mismo tiempo tenemos al hombre, el ser humano libre, independiente, tratando de formar una civilización, pero veíamos anteriormente que al parecer por el arte rupestre se puede entender de que el hombre era constantemente acosado. En fin, en Egipto, ¿cierto?, se levantó un observatorio astronómico en este periodo, pero que hoy en día está bajo tierra, bajo la arena, que es el laberinto, ¿cierto?, el famoso laberinto de Egipto, nombrado, ¿cierto?, y descrito por los historiadores clásicos, ¿cierto? Heródoto, ¿cierto?, lo nombra y lo describe muy bien. Un laberinto gigante de kilómetros de extensión, y que al parecer, por ahí vi una noticia de que lo habrían encontrado, ¿cierto?, con tecnología satelital debajo de la arena de Egipto. Bueno, dicen que el 90% del Egipto antiguo todavía está debajo de la arena. Bueno, este laberinto, que en realidad no era un laberinto, sino que un observatorio astronómico, era una pieza más de una representación gigante de las constelaciones que hizo esta civilización a lo largo de casi todo el río Nilo. Por eso es que las ciudades apuntan hacia una ribera del río, y las necrópolis apuntan hacia la otra ribera. En fin, bueno, este laberinto lo describen con cosas fabulosas, ¿cierto? Paredes que se movían, ¿cierto? Y en fin, tenía todo ahí era una maravilla. Obviamente el hombre de ese tiempo, de hace 13.000 años atrás, no iba a poder crear esta maravilla. Obviamente el hombre ejecutó la tarea, ¿cierto? Él puso el esfuerzo físico, pero el diseño fue creado por otras criaturas. Veíamos, ¿cierto?, en el video pasado de que después del cataclismo, los 12 superiores, ¿cierto?, de la raza de dioses creadores migraron. Por alguna razón, al parecer dieron por finiquitado el trabajo que estaban realizando acá, pero este lugar, ¿cierto?, al parecer es de importancia para estos seres. Algún provecho le quieren sacar a lo que nosotros conocemos como planeta Tierra, y dejaron a sus subalternos, ¿cierto?, a sus descendientes, cuidando este territorio y cuidando lo que hacía el ser humano. Se parceló la Tierra, ¿cierto?, y cada Anunnaki de rango medio o bajo quedó a cargo de una parcela de terreno, por decirlo de alguna manera. En este periodo, ¿cierto?, comienza primeramente en los primeros años lo que se conoce como el neolítico, y vienen estos regalos de los dioses: la ganadería, la agricultura. Ahora la agricultura nos habla de esta historia fantástica, ¿cierto? Porque tampoco la agricultura tampoco cuadra y encaja con algo de origen natural, que el hombre haya adoptado la agricultura en forma natural. Me voy a explicar. Lo que pasa es que la mitología nos dice, ¿cierto?, de que la agricultura y la ganadería fue un regalo de los dioses. Al parecer, el hombre, ¿cierto?, ya no iba a seguir adelante con las tareas de esclavitud, las tareas de minería que se le daban, ¿cierto?,
pero al mismo tiempo debía mantenerse esta población humana porque en algún momento se nos podían volver a sacar un provecho, entonces debían alimentarnos. Esta masa de esclavos que ahora ya no trabajaban en este proyecto minero, debían ser alimentados. Entonces, al parecer, cada líder Anunnaki que quedó en cada una de estas parcelas entregó estos regalos de agrícolas y ganaderos al ser humano. Nos dicen, ¿cierto?, que la agricultura surgió hace 10.000 años atrás. El problema con este asunto, el problema que veo yo con este asunto, es que es muy difícil de creer de que el hombre desarrolló la agricultura por sí mismo. ¿Por qué? Porque es muy extraño que el hombre de hace 10.000 años atrás pudo domesticar, entre comillas, estas especies vegetales para su provecho. Todos los cultivos que conocemos hoy en día, surgieron en ese periodo de 10.000, entre 10.000 y 8.000 años atrás. Qué extraño la coincidencia. Y lo otro extraño es que después de eso, el hombre, con toda su inteligencia, con todo el desarrollo tecnológico y científico, no ha podido domesticar una sola planta aparte de estas que se domesticaron en ese periodo. Me explico. Por ejemplo, existe una lechuga. Esa lechuga se le pueden sacar infinidad de variedades. Podemos sacar lechugas rojas, amarillas, qué sé yo, más cortas, más largas, ¿cierto?, con distintos tipos de hojas, pero siempre va a ser una lechuga. Tenemos un tomate, lo mismo. Una papa, piensa en cualquier cultivo, lo mismo. Podemos sacar distintas variedades, ¿cierto? Podemos sacar provecho de esas variedades, ¿cierto?, hasta el punto de privatizar incluso y monopolizar el comercio de las semillas, ¿cierto?, como lo está haciendo Estados Unidos con las semillas transgénicas. Pero con todo el desarrollo, ¿cierto?, científico, no se ha podido, ¿cierto?, crear otro vegetal que sea no solamente comestible, sino que productivo. ¿Por qué? Porque claro, hay algunos cultivos que son que no son totalmente industrializados, ¿cierto?, que son cultivos semi-salvajes, ¿cierto? Aquí en Chile tenemos, por ejemplo, la quinoa, ¿cierto? Se hace harina de quinoa, se cultiva la quinoa de alguna manera, pero la planta sigue siendo una planta silvestre y entrega, por lo tanto, entrega una producción magra. No entrega una gran producción como, por ejemplo, el trigo. ¿Me doy a entender? Se puede cultivar una planta silvestre, pero no va a dar el resultado de una planta que ya ha sido tratada. No se ha encontrado, no existe una planta que el hombre actual, ¿cierto?, haya desarrollado para poder cultivar. Todas aparecieron en este periodo de hace 10.000, 8.000 años atrás. Y lo otro extraño de este asunto es que son el área geográfica en donde nace la agricultura. Ahora voy a mostrar un cuadrito, ojalá que se vea porque es un cuadrito de una revista. A ver, ahí está, ¿cierto? Ahí están los centros, las áreas geográficas en donde se desarrolló la agricultura hace 10.000 años atrás. Si se fijan, está el sur de Chile. ¿Por qué? Porque en el sur de Chile se desarrolló el cultivo de la papa, que nació en Chiloé, en la zona de Chiloé, hace 10.000 años atrás. Pero si se fijan, esa zona es parte de otra zona de origen agrícola. Y si se fijan, la parte en todo el sector que estaba, ¿cierto?, dominado de alguna manera por la cultura mapuche, no está incluido, no es parte de este origen de civilización. Esto es lo otro extraño con el origen de la agricultura, de que coincide, ¿cierto?, con lo que nosotros conocemos como civilización. Son 7 centros, ¿cierto?, de origen agrícola. Cada centro con su diversidad de plantas. Eso es lo otro, que esto está planeado y salta a la vista, porque cada centro
tiene su diversidad de productos vegetales para poder llevar una alimentación nutritiva, para complementar me explico. Por ejemplo, en la zona de Asia, ¿cierto? Tenemos la domesticación del albaricoque, la col, el mijo y la soya. Entonces tenemos ciertas plantas que nos aportan carbohidratos y proteínas. Y lo mismo en todos lados. En la parte de México y Centroamérica, el frijol, el cacao, el maíz y el girasol, ¿cierto? En la parte mediterránea, la cebada, la remolacha, la avena y la aceituna. Entonces cada centro con sus regalos de los dioses, ¿cierto? Y que están hechos para que el ser humano tenga una dieta balanceada. Sí, salta a la vista de que es algo planeado, es algo planificado, como muchas otras cosas, como los animales domésticos, ¿cierto? El gato, ¿cierto? Regalado por los dioses también en Egipto, ¿cierto? Para poder controlar plagas. Y el gato también tiene muchas cosas que nos hacen creer que está hecho para no crear y para no esparcir enfermedades. El gato, ¿cierto? Es muy limpio, es un animal que busca cómo mantener su excremento fuera del hogar o en una zona delimitada. Por instinto lo hacen, están como programados para ser limpios y sanos. El gato no se enferma de casi nada. En fin, lo mismo pasa con los animales de ganadería. Lo mismo ocurre con la ganadería. Y también cada centro en donde nace la ganadería, donde surge la ganadería, ¿cierto? Cada centro con su bovino, ovino específico para cada área. Todo nos habla de que esto corresponde a un plan, ¿cierto? Y nos cuadra con lo que nos dicen los mitos, estos regalos de los dioses. Posteriormente el caballo, ¿cierto? Aparentemente surgió, ¿cierto? Se domesticó, ¿cierto? En lo que conocemos como Europa del Este, ¿cierto? O la zona de Ucrania, por ahí. Pero veíamos, ¿cierto? En otro video de que existen pinturas rupestres en los 5 continentes en donde aparecen caballos domesticados, hombres andando a caballo, montando a caballo, perdón. Por lo tanto, esto nos indica que mucho antes habían hombres montando a caballo, claro, pero ellos tienen que haber pertenecido a la otra civilización, a la civilización que estaba mezclada. El hombre primitivo no conocía la domesticación del caballo. Claro, no sé, pero por lo menos para mí el asunto cuadra fácilmente. En la historia, ¿cierto? Veíamos, cuando yo empecé este canal, creo que el segundo video, hice un video acerca de la ubicación del Arca de Noé, que me había encontrado de que primitivamente, en la cristiandad primitiva, ¿cierto? El Arca de Noé, donde quedó, ¿cierto? No lo ubicaban en el monte Ararat, sino en el monte Judi, ¿cierto? Mucho más al sur. En la zona, ¿cierto? De los montes Sagro. Aquí hay otra cosa, ¿cierto? De que cuadra un poco con la historia esta, con el cuento. Porque en los montes Sagro, que quedan, ¿cierto? En un área que queda, una cordillera que queda, abarca el norte de Irán, parte de Irak, ¿cierto? Y parte de Turquía. Y en esa zona hay microclimas, qué sé yo, pero se da algo bien raro de que existen animales como de todo el mundo. Es como fácil pensar de que asociar la historia, ¿cierto? Cristiana, ¿cierto? Acerca del Arca de Noé, con la presencia, por ejemplo, no sé, en ese lugar hay hienas, ¿cierto? Animales que se dan en África. Habían leones también, habían tigres, se extinguieron, pero en el tiempo de los romanos, por decirlo así, todavía habían tigres, ¿cierto? Tigres asiáticos, leones, osos, búfalos, ¿cierto? Bisontes,
eh, zorro, ciervo, así como ciervo europeo, y esa zona, por ejemplo, el norte de Irán, las especies vegetales también son, hay muchas especies vegetales que también se dan en Europa. Entonces hay verdaderos bosques así de estilo europeo, con ciervos, así, pero en Irán, está ahí en Irán. y, y es raro, vamos juntando, ¿cierto? Rarezas. Ya llevo 25 minutos, no lo puedo creer. Eh, eh, Pausa un poquito. Ya. Un poquito para cerrar la idea, me pilló la hora de nuevo. Eh, Tenemos este tema, ¿cierto? De que decíamos en los videos anteriores, este tema de que por un largo periodo de tiempo no existe absolutamente ningún vestigio de la existencia del hombre, y que todo comienza en lo que la arqueología nos vende como el neolítico, ¿cierto? Y ahí hay un montón de casos y ejemplos en donde el hombre como ser natural, independiente de esta cultura mixta de civilización, ¿cierto? Avanzada, eh, el hombre podía crear muchas cosas, el arte, ahí surge todo lo que cierto conocemos como lo que nos identifica como personas. Surgen las herramientas, las armas, los juguetes, lo que decíamos en otro video. Por ejemplo, hay un poblado del Neolítico que se encontró en una isla en el norte de Escocia, bien al norte, ¿cierto? En un área de clima muy agreste. Después de una tormenta, ¿cierto? La tormenta barrió con unas dunas que habían cerca de la playa, y ahí apareció todo un complejo de casas de piedra, ¿cierto? Al más estilo de los picapiedras. 10 casas, pero conectadas unas con otras. Y casas hechas en forma rústica. Claro, estamos hablando de cosas hechas por el hombre primitivo, pero que tiene una ingeniería también muy compleja, porque no es llegar y levantar una casa comunal, ¿cierto? Hacer un barrio comunal, son 10 casas muy acogedoras, que tienen estantes, ¿cierto? De piedra, ¿cierto? Así hechos así como de piedra laja, camastro, de piedra, donde se ve algo muy acogedor, no se ve algo precario, rústico, tan rústico, y todo muy bien conectado. Entonces ahí hay un trabajo, ¿cierto? Hay un conocimiento primitivo, pero hay un conocimiento, por ejemplo, de ingeniería. El asunto está como en una bajada cerca de la playa. Adentro se han encontrado huesos, ¿cierto? De ovejas y de vacas. Entonces ellos ya practicaban la ganadería. No lo han podido datar todavía, pero se cree que tiene más de 5.000 años. En fin, estamos hablando de un periodo cercano, ¿cierto? Nos venden eso como de la edad de piedra, pero en realidad estamos hablando de algo cercano comparado con 200.000 o 300.000 años atrás. En fin, se ve algo muy, 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 muy cómodo, muy, muy. Además, el otro tema es que si lo pensamos, el concepto de lograr, ¿cierto? De que una comunidad completa trabaje para el bien de esa comunidad, ¿cierto? El concepto del tipo, ¿cierto? El hombre primitivo que dijo, aquí podemos hacer algo y cómo lo vamos a hacer, y ponerse de acuerdo, solucionar los problemas, ¿cierto? De la geografía, todo lo que debieron haber hecho para levantar esa población. En fin, ese es un ejemplo, ¿cierto? Pero todo esto aparece, como les digo, en el último periodo de lo que la arqueología considera como edad de piedra, y de inmediato surge, ¿cierto? La creatividad del ser humano como hombre, como especie. No, aquí se nota que no hay una influencia de una cultura grande, de una civilización. Es simplemente el ser humano utilizando su inteligencia para sobrevivir, y sobrevivir de buena forma. O sea, esas personas deben haber tenido una buena calidad de vida, entre comillas, a pesar del lugar agreste en donde estaban viviendo. En fin,
Con eso quería cerrar la idea, ¿cierto? Ya de estos primeros años después del cataclismo, ¿cierto? Con un mundo parcelado, por lo que nos da a entender, ¿cierto? El inicio de la agricultura y de la ganadería. Y al mismo tiempo un mundo con personas viviendo aislados de esta civilización, ¿cierto? En ese cuadrito podemos ver todo lo que está, el territorio que está afuera de esta civilización, pues de lo que conocemos como está América, ¿cierto? Pero están justo en los territorios donde hay pirámides, ¿cierto? Eso es lo último, 30 minutos. Hay muchas construcciones, ¿cierto? Que se nos hablan que son mucho más recientes de lo que yo creo que en realidad son. Por ejemplo, Machu Picchu. Machu Picchu, ¿cierto? Nos hablan de un origen que lo levantaron en un periodo medieval, ¿cierto? Pero por lo que yo he visto en documentales, ¿cierto? Y en fotografías, seguramente la gente que ha ido para allá se percata de este detalle, que es algo que salta a la vista, que es evidente de que existen dos niveles de construcción en Machu Picchu. El nivel de la base de las construcciones, que es este trabajo en piedra perfecto, ¿cierto? Con piedra hecha a la perfección, ¿cierto? Y que a pesar de que no tienen la misma forma, es evidente de que cuadra una piedra exactamente con la otra. Es un verdadero rompecabezas de rocas. Y sobre esta base, ¿cierto? Hay otro nivel de construcción mucho más rústico, que es el que tienen que haber hecho, ¿cierto? En la época medieval. Machu Picchu, ¿cierto? Tiene estas terrazas donde se sembraban. ¿Cuándo se hizo Machu Picchu? No tengo idea de eso, pero a mí me queda claro, ¿cierto?, de que tiene que ser mucho más antiguo de lo que nos dicen. Esto ocurre también, por ejemplo, en la India. En la India, ¿cierto?, hay templos, ¿cierto? Templos en algunos sectores donde la arqueología, ¿cierto?, los estudios le adjudican la construcción de esos templos a una cierta civilización. Pero si un investigador va a esos lugares y habla con los sacerdotes que están encargados de cuidar esos templos hoy en día, los tipos dicen, nosotros no tenemos idea quién hizo estas construcciones. Hay templos en la India que están hechos con piedra pesada, pero que sin embargo, si la ponen en un tiesto con agua, la piedra flota. Obviamente que estamos hablando de un conocimiento acerca de la construcción en piedra que no se tiene hoy en día, o si se tiene, ese conocimiento está en poder de sociedades secretas. En fin, por todos lados hay vestigios de construcciones que probablemente son más antiguas. Decíamos, ¿cierto?, que en Machu Picchu están estas terrazas, ¿cierto?, en donde se cultivaba. Nos dicen que era para alimentar al rey con su séquito, ¿cierto? Pero también puede haber sido el lugar de origen, ¿cierto? Para atraer donde bajaban los dioses. Eso es lo otro que quería decir, que en este periodo de tiempo, los mitos nos hablan de que los dioses, los que quedaron a cargo de la tierra, vivían en el cielo, ¿cierto? Pero los sacerdotes tenían el poder de llamarlos de alguna manera, invocarlos, y estos bajaban, pero en sus centros ceremoniales. Y allí se les alimentaba, se les vestía, se les proporcionaba, incluso a los sacerdotes. En ese periodo nace la prostitución sagrada, porque los sacerdotes utilizaban prostitutas para atraer a estos dioses, y se les ofrecía también este servicio. Dioses que necesitan echar su canita al aire. En fin, Yahvé no escapa de esto. En la Biblia también aparecen pasajes en donde Yahvé baja y es atendido. En la construcción del templo de Salomón, Yahvé fue bien estricto, ¿cierto?, en las características que tenía que tener el templo y su trono y sus instalaciones. Si Salomón no cumplía con estas reglas, Yahvé lo amenazó con que él no iba a bajar al templo. En fin, lo último, qué sé yo, el tema de las terrazas agrícolas.
También las más antiguas nos dicen que son las terrazas agrícolas que están presentes, ¿cierto? En Indonesia, en América, en China, ¿cierto? Que también es un proyecto gigante, ¿cierto? De horadar toda una montaña, ¿cierto? Y crear terrazas para poder cultivar, ¿cierto? Un concepto de productividad ahí enorme y también algo que no debería de llevarse a cabo con toda una comunidad o varias comunidades unidas, todas trabajando, ¿cierto? En un mismo proyecto, algo muy difícil de lograr para un ser humano común y corriente, ¿cierto? A mí se me ocurrió la idea, pero ¿cómo logro convencer a mis vecinos de que me crean que podemos lograrlo, que podemos hacerlo, o que me crean de que tengo el conocimiento de hacerlo, a menos de que yo sea un ser especial, o a menos de que yo sea un sacerdote conectado con seres especiales y yo diga, tenemos el conocimiento, hagámoslo. En fin, las terrazas también aparecen en distintos lugares, también en América, ¿cierto? Existen estas terrazas de cultivo hechas de tan buena forma que son utilizadas hasta el día de hoy. ¿Qué antigüedad tienen? La arqueología nos da una antigüedad, pero realmente, ¿cómo podemos tener la certeza de que tienen realmente esa antigüedad? No sé, pero yo ya no confío de nada ni de nadie. En fin, eso fue un poquito, ¿cierto? El regalo de los dioses, ¿cierto? El inicio de la civilización abruptamente hace 10.000 años. Y nada, en el próximo capítulo vamos a ver el inicio de la civilización prohibida, ¿cierto? Porque hasta ahora estamos viendo estos regalos de los dioses, pero que eran aceptados dentro de las leyes de los dioses, que no podían contactarse directamente con el ser humano, sino que a través de sacerdotes, y no podían entregarle tampoco regalos. Pero estos regalos de la agricultura y de la ganadería eran necesarios para que el hombre pudiera sobrevivir. Entonces se escapa de otros regalos de conocimiento que vinieron después, que ya estaban en el marco de lo ilegal, y que ese conocimiento sirvió para que el hombre desarrollara la civilización clásica. En fin, vamos a verlo eso en el próximo capítulo. Chao, esto fue La Mágica Historia.